Bueno, y seguimos con más informaciones en esta jornada de sábado 15 de abril. Este 11 de abril, hace solo unos días, fue el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a los adultos mayores y de la cual aún no se ha encontrado una cura. Para profundizar sobre este tema, nos acompaña Felipe Vial, neurólogo de la clínica alemana. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por conversar sobre esta patología. Hola, Oscar. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todas las personas que tienen esta condición, ¿cierto? Se estima, se podría decir, que hay 30.000 personas con Parkinson en Chile. Un 90% de ellos son mayores de 55 años. ¿Ha ido aumentando la prevalencia de esta patología en nuestro país o a nivel global, doctor? Los factores de riesgo para desarrollar Parkinson es la edad. Entonces, en la medida en que la población envejece, y eso está pasando claramente en Chile, efectivamente aumenta la cantidad de personas con Parkinson y con enfermedades degenerativas, Parkinson, Alzheimer y otros. Claro. En estos celebraciones de los días, la importancia muchas veces de hacerlo es concientizar respecto a la enfermedad. ¿Cuál es el gran pendiente respecto a esta patología? ¿Aún estamos al debe, por ejemplo, en los tratamientos? En Chile tenemos, el Parkinson está cubierto por el GES, y ahí se ofrece una canasta que incluye varios medicamentos. Y yo te diría que lo que nos está faltando en Chile, en términos del Parkinson, es el manejo avanzado, que incluye cirugía para Parkinson y otro tipo de terapias en el fondo, que actualmente no están cubiertas y son muy caras. Doctor, ¿cómo darse cuenta de las primeras señales, los primeros signos de que puedo padecer o que esta enfermedad me va a afectar? A ver, el Parkinson se caracteriza, lo cardinal en el Parkinson es el enlentecimiento del movimiento, lo que llamamos nosotros bradiquinesia. A esto se puede asociar rigidez y temblor. Ahora, si tú me dijeras cómo resumir así un mensaje, yo te diría que en general no hay que asumir que porque alguien llegó a cierta edad es normal, entre comillas, que esté más lento, que tenga un temblor o que camine más lento, que se caiga, ¿cierto? Hay que consultar, porque si detectamos un Parkinson, tenemos tratamiento, que si bien no es curativo, podemos claramente mejorar las condiciones de vida. Entonces, siempre hay que preguntar, no asumir que porque alguien alcanzó cierta edad ya en el fondo es parte de la vida. Doctor, ¿y cuáles son los principales factores de riesgo para esta enfermedad? Acá, para esta enfermedad se conjugan un montón de factores que en realidad estamos tratando de entender. Existe un factor, una predisposición genética a desarrollar enfermedad. Se ha visto que la exposición a ciertos tóxicos también puede producirla, pero muchas veces no encontramos ninguno de estos factores y simplemente vemos que aparecen a medida que aumenta la edad. O sea, ¿la edad es un factor preponderante en torno a esta enfermedad? Sin duda. Pero hay algunos casos que se conocen, por ejemplo, el caso del actor Michael J. Fox, que se ha popularizado de alguna manera. Él mismo ha servido para concientizar respecto a esta patología y a él fue diagnosticado muy joven, ¿no? ¿Qué tanto se da en personas que son menores de 55 años el Parkinson? Obviamente, la mayoría de los casos ocurre después de los 50 años, pero uno puede desarrollar un Parkinson a cualquier edad, ¿no es cierto? Ahora, cuando vemos Parkinson en personas muy jóvenes, asumimos que hay una mutación y hoy en día ya tenemos las herramientas para ir a buscar muchas de esas mutaciones. Perfecto. Doctor, ¿y cómo podríamos definir, explicar para poder entender? Yo sé que todavía estamos con un estudio preponderante del cerebro, que hay muchas cosas que no conocemos del funcionamiento del cerebro aún, pero ¿cómo se podría definir qué es lo que afecta en nuestro cerebro para generar la enfermedad del Parkinson? Partamos de un marco un poco más amplio, enfermedades neurodegenerativas. ¿Ya? Lo que ocurre en enfermedades degenerativas es que se empieza a afectar
empieza a morir un grupo de neuronas en particular. Según el tipo de neuronas que están afectadas, según la localización en el cerebro, va a ser el síntoma que va a tener, que va a aparecer. Entonces, por ejemplo, si tenemos afección de neuronas que participan en los circuitos de memoria, se va a desarrollar un Alzheimer. En el caso del Parkinson, las neuronas que están afectadas son neuronas dopaminérgicas, que participan en el control del movimiento. Y esas neuronas de a poco empiezan a fallar, a morir. Y esto en el fondo es progresivo. Entonces, a la medida en que se van afectando más neuronas, van apareciendo más síntomas. Ya. Doctor, usted lideró un estudio que fue publicado en la revista Neuroepidemiology en 2022 y que analizó a los pacientes GES durante 8 años. ¿Qué me podría comentar sobre este estudio y cómo se ha evaluado esa evolución? En este estudio buscamos tratar de estimar la incidencia y la prevalencia de Parkinson en Chile. Encontramos que tenemos 160 casos cada 100.000, lo cual está dentro de lo que se describe en la literatura internacional, así que no estamos muy fuera. Y lo que vimos también, que también está súper descrito, es que en el fondo el Parkinson, como ya lo hemos dicho varias veces, aumenta en la medida en que aumenta la edad. Y aquí hay un punto que es súper importante darle vuelta, porque uno puede decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y claro, podemos hacer investigación, podemos en el fondo destinar recursos, pero hay un problema bien basal que tenemos en este momento, que es el envejecimiento poblacional, ¿ya? Resulta que en Chile la tasa de natalidad cada vez es más baja y cada vez tenemos una mayor proporción de población que está en edad de desarrollar estas enfermedades. Entonces, si uno proyecta esto, hay estudios que hablan de que en Chile el 2050 el 30% de la población va a tener más de 60 años, ¿no es cierto? Claro. Eso implica que se nos van a disparar todas las enfermedades degenerativas y un montón de otras enfermedades. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que trabajar en el país es la natalidad. Hay que aumentar la natalidad. Si no, es muy difícil en el fondo después sostener y apoyar a esta población. Claro. Doctor, comentábamos de cómo se suscita el Parkinson, pero me gustaría saber si hay distintos niveles. ¿Cómo poder saber si es que estoy viviendo una etapa temprana de la enfermedad? ¿En cuánto va afectando la calidad de vida en la medida de que va evolucionando sin tratamiento esta enfermedad? En principio, el mecanismo del Parkinson aparece aproximadamente 15 años, incluso antes de que aparezcan los síntomas que nos permiten diagnosticarlo. ¿Ya? Y de ahí empieza a progresar lentamente, y nosotros con los fármacos o con la terapia que damos, que en realidad son fármacos, terapia física, lo que hacemos es apuntar a mejorar la calidad de vida. Claro. No tenemos cómo detener la enfermedad, ¿ya? Y esto es una enfermedad, como bien dices tú, que va progresando a través del tiempo. Ahora, la típica pregunta que uno tiene, bueno, ¿qué tan rápido progresa? Y en general tenemos problemas para responder esa pregunta en el caso particular de los pacientes, porque cada paciente avanza distinto. Yo tengo pacientes que tienen varios años, muchos años de Parkinson y que están trabajando y funcionan de lo más bien. Entonces, no hay que asumir que porque a alguien le da Parkinson se acabó la vida, no. Tenemos terapia y podemos apoyarlos por muchos años. Pero eso, la calidad de vida, cómo se ve afectada, está muy relacionada también con que convivan con otro tipo de morbilidades, doctor. Sí, totalmente. ¿Hay alguna en particular que afecte especialmente a los pacientes que padecen Parkinson? Mira, todo lo que puede aparecer en la medida que pasan los años. Nosotros en general hacemos énfasis en la morbilidad que tú puedes tratar, te fijas en los factores de riesgo que puedes tratar. Porque claro, efectivamente alguien con Parkinson puede desarrollar también un Alzheimer, ¿no? Pero eso no podemos intervenirlo. Pero sí podemos, por ejemplo, promover que una persona que, una vez que se diagnostica Parkinson, insistirle mucho, por ejemplo, en la actividad física, insistirle mucho en una buena alimentación para disminuir los factores de riesgo cardiovasculares y cerebrovasculares que podrían hacer en el fondo que la enfermedad, o sea, que los síntomas progresen más rápido. Consejos, recomendaciones que sirven finalmente para un gran amplio espectro de la mejora de la calidad de vida. Sí. ¿Hay algunos mecanismos de prevenir el Parkinson de alguna manera?
cambiando algo de nuestro estilo de vida podría disminuir la probabilidad de padecer Parkinson u otra enfermedad neurodegenerativa, doctor? La verdad, en este momento no lo sabemos. Esa es la verdad. Sí insistimos siempre en el fondo que una buena calidad de vida, en términos de actividad física y de alimentación, en el fondo nos va a ayudar si es que vamos a desarrollar esta enfermedad. Pero no tenemos algo específico que decirle a las personas que no hagan en el fondo para no desarrollar estas enfermedades. Claro, siempre la recomendación mucho más amplia de llevar una vida saludable. Efectivamente, nosotros siempre tratamos de motivar la actividad física, el trabajo cerebral también, que estamos muy sometidos ahora a hiperconexión, descansando menos, durmiendo mal, y todo eso finalmente puede ir deteriorando nuestro estilo de vida. Y bueno, no lo sabemos porque, como comentábamos en nuestra conversación, el estudio del cerebro todavía está en desarrollo. Doctor, ¿y hay algún tratamiento que actualmente se haya destacado, que sea nuevo, innovador, que se esté llevando a cabo en pacientes con Parkinson? Mira, el estado de la investigación en este momento, lo que se está tratando de hacer es buscar cómo detectar el Parkinson mucho antes de que aparezcan los síntomas. Perfecto. Y en esa población ensayar terapias en el fondo ya destinadas a derechamente detener o enlentecer la enfermedad. No. Como te comentaba, lo que ha sucedido a través de los años es que todos los ensayos, todos los estudios que se han hecho para detener la enfermedad se hacen en personas que ya tienen síntomas. Resulta que si la enfermedad partió 15 años antes y tú ensayas esa terapia en alguien que ya tiene síntomas, lo más probable es que haya llegado tarde. Entonces la idea es tratar de detectar a estos pacientes antes y ahí ensayar estas terapias. Pero acá estamos hablando de investigación, no es algo que actualmente exista en la práctica clínica. Claro, se están desarrollando distintas terapias, bueno, no solo para el Parkinson, también hemos escuchado sobre innovadores medicamentos, por ejemplo, que podrían ser de utilidad para disminuir el deterioro en el caso del Alzheimer, por ejemplo, pero todo en un marco muy inicial de ensayos clínicos o incluso ya probándose, pero también tratamos de ser cautelosos. Yo creo que ustedes también, con el tema de que todas estas innovadoras terapias no solo incluyen un alto costo para todas las personas, sino que también están en esa etapa inicial en que no necesariamente van a ser útiles para todos los pacientes que padecen una determinada enfermedad, ¿no, doctor? Totalmente. En el fondo, actualmente hay mucha investigación. Si uno se mete a internet va a encontrar un montón de cosas que se están haciendo, pero efectivamente hay que demostrarlas. Claro. Hay que demostrarlas y recién podemos llevarlas a la clínica. Y otro punto que mencionaste tú muy importante, que es algo que quizás ya va a venir más en el futuro, que es que empecemos a pensar en el fondo, no en el Parkinson como un todo, sino como pequeños grupos en el fondo que podrían cada uno por sí solo de beneficiarse de distintas estrategias. Perfecto. Doctor, y para finalizar, ya que se celebró el Día del Parkinson, hemos hablado de la importancia de concientizar, ¿cuál es el ABC, lo que tiene que hacer una persona una vez que ya es diagnosticada de Parkinson? Supongo que además del apoyo con el especialista, deben haber agrupaciones de pacientes que te guían de alguna manera, ese apoyo esencial para no sentirse solo frente a una enfermedad que puede afectar la calidad de vida. Creo que yo lo que en general les insisto es que traten de mantener su estilo de vida, traten de seguir haciendo lo que hacían antes, que no dejen de hacer cosas, ¿ya? Están trabajando, sigan trabajando, sigan juntándose con sus familias, con sus amigos, en el fondo, traten de seguir funcionando lo más normal posible y nosotros nos encargamos acá de tratar de apoyarlos en ese sentido. Existen efectivamente agrupaciones de personas con Parkinson, no muchas, es algo que yo creo que también sería bueno que se empiecen a agrupar los pacientes, porque en la medida en que se agrupan en el fondo van conociendo los problemas entre ellos y además pueden en el fondo
incentivar que se desarrollen cosas en el país, ¿no es cierto? Por ejemplo, presionar para que haya más apoyo para la cirugía para el Parkinson, por ejemplo, que es algo que, como comentábamos al principio, está un poquito al debe. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda esta información y a estar atentos todos a las señales que nos pueden advertir de la presencia de esta patología. Muchas gracias, buen día.